Si ustedes no tienen ni idea, ni se imaginan la temperatura que hay en la lista. La Sartelli por el mango está más caliente que nunca. Bastó una frase, bastó una imagen para que saltaran y se sobresaltaran. Avanzan las huestes del socialismo a encontrarse con él. Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo estás, Germán? Buen día. Bien, todo muy bien. No me hago cargo, le digo a la gente, no quiero tener una horda de seguidores insultándome, no tengo nada que ver con lo que ha pasado, nada más digo. Para entrar correctamente... No sé a qué te referís, pero esa gente se excita demasiado. Hay una cosa de loco, no pueden con su genio, están mal. A una semana de las elecciones están mal. Todo lo que le presentás no les gusta. Así no podemos ir a ningún lado. Bueno, teniendo en cuenta que si son oyentes de esta columna y son más o menos socialistas, van a una elección en la que no tienen nada para votar, bueno, es obvio, razonable que estén enojados. Son tremendos. Aparte, ahora se la agarraron con el Indio Solar y yo no lo puedo creer, realmente no lo puedo creer. Son tremendos. Mira, la cantidad de gente que hay que, digamos, sopesar en este momento en función de declaraciones que uno no esperaba oír en sus bocas, es enorme. A medida que se acerca el momento, la estupidez va creciendo y gente que uno suponía que era intelectual demuestra tener poco seso, pero bueno, así estamos. Y sí, acaba de salir una solicitada, un grupo que llama a votar a Fernández, por la presidencia y al FIT por diputados. Y cuando vos ves el listado de esa gente, pues listo, ya estamos o sea, el sector filo K, de izquierda filo K, dice corten boleta, Néstor, qué fallido, Alberto presidente, Miriam diputada. Claro, pero es un delirio. Es la gente que está ligada al CCC, al PC. Pensé que ibas a decir a C5N. Pensé que ibas a decir a C5N. No, pero gente como Julio Gambina, hasta Nora Chapone, anda por ahí, gente que anduvo a los tiros ahí en Nicaragua. Es decir, gente que uno no esperaba que dijera estas cosas. Gente de real valía intelectual como Daniel Campeón, uno no esperaba eso. Y después están los de siempre, digamos, pero realmente uno no esperaba eso. Y con el argumento tan estúpido de hay que derrotar a Macri, como si Alberto Fernández fuera algo distinto, como si Cristina fuera algo muy distinto, pero como que si Alberto Fernández fuera algo distinto. Pero se está diciendo en la cara, porque digamos, si yo me dijera que la candidata es Cristina, y como suele hacer Cristina, te macanea lindo, uno podría decir, bueno, pero ya estás un poquito grande como para comer pesos versos. Pero cuando te lo dicen en la cara, ¿qué es necesario que suceda? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Qué es necesario que suceda? ¿Hasta dónde te vas a dejar engrupir? Yo creo que hay un punto en el cual el viejo Bernstein tenía razón. Edward Bernstein era el jefe del revisionismo alemán, o sea, jefe de los tipos que kantianamente decía, miren muchachos, dejémonos de jorobar, esto no es así como dijo el viejo Carlitos, acá se trata de aprovechar las circunstancias más o menos favorables para ir mejorando de a poco las condiciones de la clase obrera. Contra esa tendencia, Kautsky, Lenin, Rosa Luxemburgo, ocurrieron una larga polémica, y hay un punto en el que Bernstein tenía razón. ¿En qué punto? Es que el Partido Socialdemócrata Alemán es esto, o sea, no es un partido revolucionario. En la práctica, en su vida real, el Partido Socialdemócrata no le interesa la revolución, es mentira, es un verso. Entonces Bernstein decía, hay que animarse a parecer lo que se es. Entonces, yo lo único que pido a este conjunto de gente es, no hablen más de socialismo. No hablen más de anticapitalismo, ni de socialismo, ni de la revolución, ni de la dialéctica, ni de la crítica. Digan, somos peronistas. Y se acabó. Si nadie te va a matar por eso.
Pero no vengas a ensuciar la cancha. Pero vos decís No que hay, vengas. pero vos decís que hay un sector del peronismo que no se quiere hacer cargo de alguna de las estructuras del peronismo, se viste de izquierda para pedir el voto a Fernández. Es un peronismo vergonzante, es una izquierda que nunca aceptó ponerse la bata peronista. Uh-huh. Pero bueno, ya es hora, digamos, hay que animarse a parecer lo que se es, como decía el viejo Bernstein. ¿Y qué se es? En la práctica son peronistas. Luego, no jodan más, son peronistas. No me hable de comunismo, no me hable de ese tipo de cosas. No me hable de más, no hable de eso. Decir la verdad es punto. Hay un punto en el cual uno estaría muy agradecido si la gente tuviera un simple acto de sinceridad. Nada más. Y después, y bueno, qué sé yo, también tengo amigos peronistas, tengo amigos de toda calaña, y hablo con mucha gente, y hago cosas en común incluso. Digamos, voy a pescar, qué sé yo. Pero dejémonos de decir estupideces y de engañar a la gente. Mira, la columna de hoy tiene que ver con esto. La acabo de inventar porque la acabo de ver y me acabo de calentar. Pero realmente la idea era pensar un poco el tema de la violencia y el socialismo. ¿Y por qué nos estamos acercando a un evento de máxima violencia? Y alguien me va a decir, ¿qué? ¿A quién? ¿A quién van a matar? ¿Van los veganos de vuelta a la sociedad rural y les van lo van a bajar a rebencazos otra vez? No. El momento de máxima violencia que vamos a vivir se llama elección. Y me gustaría explicar por qué es un momento de violencia. Y por qué esta gente que ha firmado esta solicitada es parte de esa violencia. ¿No? Si uno se pone a pensar, el concepto de violencia es un concepto complejo. Digamos, la gente asimila inmediatamente violencia como con algún acto físico contra voluntad. ¿Sí? Eso sería la violencia. Nada que un golpe, un asalto, una guerra, son actos de violencia inmediatos. Eso es violencia. A los yogos, alguien un poco más sofisticada habla de violencia simbólica, ¿sí? O de violencia psicológica. Uh-huh. Pero en general se entiende violencia de la primera manera. Ser violento es levantar el tono. Ser violento es gritar. ¿Ah? Obviamente, a nadie se le ocurre pensar que tal vez la violencia sea necesaria en determinadas circunstancias y condiciones. Uh-huh. De entrada, todo el mundo se autodefine pacifista. No le toques un peso porque se pudrió todo. Pero, de entrada pareciera que la violencia está mal. De entrada pareciera que no se puede usar la violencia para nada. Sin embargo, la violencia está con nosotros todos los días, no solamente en la vida cotidiana. Es interesante, mira, después de la Segunda Guerra Mundial se produce una serie de fenómenos muy interesantes. Como consecuencia de la gigantesca, digamos, del tsunami de violencia que la humanidad vive, por lo menos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pensemos que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se llevaron casi 100 millones de personas a la tumba, y en el medio tenemos desde la bomba atómica hasta el fascismo y el nazismo. O sea, es difícil encontrar un momento en la historia del mundo de semejante magnitud de violencia desatada. Uh-huh. No es extraño entonces que haya mucha gente que haya dicho, bueno, el ser humano no puede vivir de otra manera que no sea esto. El ser humano es básicamente un ser violento. El ser humano es violento por naturaleza. De modo que esta idea de que uno puede armar una sociedad racional, una sociedad donde la gente no se pelee inútilmente, etcétera, etcétera, aparece como una utopía disparatada. Escuchame, mirá lo que acabamos de vivir y vos me venís a decir que los seres humanos son racionales y que pueden ponerse de acuerdo más o menos pacíficamente. El tema de la violencia como innata, entonces se vuelve un problema político central. Y hay una serie de escritos, hay mucho debate en torno a esto, a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Entre otras cosas por parte de la propaganda, digamos, anticomunista, el tema de la reivindicación de la democracia de Estados Unidos, cosas por el estilo. Quizás el episodio más interesante es la pregunta de dónde viene la violencia y cómo alguna gente necesitó ir a buscar este problema muy lejos. Hay una investigación fascinante de Luis Littke, que es un antropólogo, es uno de los primeros en empezar a poner los mojones de lo que hoy conocemos como la prehistoria humana, es decir,
todos esos animales que precedieron a la aparición de este animal que somos nosotros, el Homo sapiens sapiens. Es decir, es el que inició lo que va a dar lugar al descubrimiento de Lucy, del Australopiteco y de toda la familia que viene después. Es decir, los ancestros de la especie humana. Y ese tipo, Luis Leakey, quería entender cómo esos ancestros se habían transformado, el procónsul, etcétera, etcétera, se habían transformado en lo que somos hoy, es decir, el Homo sapiens sapiens, con esta evolución del tamaño cerebral, de la capacidad para hacer cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, cuando vos querés hacer una cosa así, tenés dos caminos. Uno es levantar cascotes, es decir, vas al campo y encontrás piedras. Básicamente, cuando hablamos de fósiles humanos o de cualquier tipo de fósil, lo que estás viendo ahí es una piedra, es algo que se ha petrificado, se ha transformado en piedra y por eso ha sobrevivido por una serie de procesos, digamos, naturales, porque si no, digamos, no tendríamos otro registro. Entonces se arma el esqueleto con lo que se encuentra y a partir de ahí se empieza a sacar conclusiones, qué tamaño de cerebro tiene, qué postura tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otra forma de entender ese proceso, o sea, es ir a buscar algunos de esos ancestros hoy vivos. Y esos ancestros hoy vivos más cercanos son los simios superiores, es decir, querés entender a un ser humano primitivo, bueno, ahí tenés. Me refiero a primitivo, me refiero, ¿no?, al Homo erectus y cosas por el estilo. Ahí tenés a los chimpancés, lo más parecido a un ser humano, o a los gorilas, o a los orangutanes. Bueno, no me digas gorila en el medio de la columna. Se ponen todos como locos. No. Se ponen No, todos porque como además estos gorilas son buenos. Vos pensás que Luis Leakey, tratando de entender esto, formó el grupo de lo que se llamó las chicas de Los Ángeles, o Los Ángeles de Leakey, que eran 3 mujeres, 3 etólogas, una ciencia que estaba surgiendo, la examina la conducta de los animales, que se hicieron famosas, sobre todo 2 de ellas. Una se dedicó a estudiar chimpancés, Jane Goodall. La otra, gorilas. Es famosa porque murió defendiendo a los gorilas, Diane Fossey. Y la otra, menos conocida, ¿no?, una tal Virute Galdicas, se dedicó a estudiar a los orangutanes, ¿no? Entonces, tratando de entender a estos animales tan parecidos a nosotros, entender por qué somos como somos, cómo llegamos, etcétera, etcétera. Yo sé que hay un episodio de la vida de Jane Goodall que es muy interesante. Las memorias de Jane Goodall son muy interesantes, muy interesantes, porque ella creía en la bondad natural de la especie humana. ¿Por qué? Porque veía que los chimpancés eran buenos. Hasta un momento en que se desató la guerra, y ella examina, esta gente que hace, va y se mete en la montaña, en la selva, y se pasa horas y horas mirando estos bichos. Bueno, ella presenció la guerra entre 2 grupos de chimpancés, hasta que uno extermina al otro. Siempre esta idea de guerra, etcétera, conceptos que son muy del campo de lo humano, a mí me genera cierto escepticismo trasladarlo a otro contexto. Pero de ahí ella había quedado muy mal, porque yo pensaba que los seres humanos tenían que ser buenos, o sea, había una esperanza frente al nazismo, la muerte, la guerra, porque los chimpancés son buenos. A ver, resulta que los chimpancés son capaces de violencia, de matar por ganas, de matar sin necesidad, no matar por comer, sino sin necesidad. Son capaces de exterminar a un grupo, incluso a un grupo que convivía antes juntos, porque ese grupo se había dividido y se peleaban por un territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es quizá el episodio más interesante de toda esa reflexión. ¿El ser humano es bueno o es malo? ¿No? Ahí yo voy a recomendar, no lo voy a desarrollar porque si no estaríamos todo el día, un libro de una filósofa que acaba de fallecer hace poco, Agnes Heller. Agnes Heller, filósofa húngara, discípula de Lukács, hasta que se hizo liberal y casi posmoderna, era para mí una de las filósofas más importantes del siglo XX. Cuando digo una de las filósofas, no me refiero a una de las filósofas mujeres, me refiero a una de las filósofas en general, filósofas y filósofos, una gran intelectual. Tiene una serie de libros sobre la sociología de la vida cotidiana, la teoría de historia, etcétera, etcétera, pero tiene uno que es muy bueno, donde ella
explicita cuál es la posición marxista sobre esto. ¿El ser humano es bueno o es malo? El libro se llama Instinto, Agresividad y Carácter. No es fácil de conseguir. Instinto, Agresividad y Carácter. Lo recomiendo a cualquiera que quiera leer sobre este tema. ¿El ser humano es bueno o es malo? Bueno, ahí Heller lo que va a decir es, el ser humano, como animal social que es capaz de ejercer la violencia, entre comillas, de ser malo, la violencia incluso por sus necesidades más mezquinas o incluso por sus bajezas más mezquinas, pero también es capaz de actos de altruismo, de la vida en sociedad, etcétera, etcétera. Y por supuesto hay que apostar a este lado porque vivimos en sociedad, no nos comeríamos unos con otros. En este libro, ¿no? A mí me parece que Heller alcanza quizá el nivel más elevado de su reflexión, lo recomiendo. Ahora, eso nos lleva al problema de la violencia. Los seres humanos vivimos en sociedades que son violentas porque están atravesadas por contradicciones de clase, es decir, porque estamos en sociedad de clase. Mi vida depende de un conjunto de seres humanos que pueden decidir por ella, y decidir en el sentido estricto, como o no como, tengo trabajo o no tengo trabajo, mantengo mi familia o no la mantengo, es decir, estamos atravesados por una violencia constitutiva que se lleva la vida puesta. No es una violencia porque perdí jugando a la bolita y me van a llevar la bolita americana, que es la que más me gusta, o la ojos de gato, o la lechera. ¿Ah? No es por eso. Fuiste a fondo. Acá... Ahí fuiste a fondo. Acá, no me toque la lechera. Claro. No me toque la lechera. No, esa no. El bolón llévatelo. Sí. Pero el bolón es fácil de quemar. Pero la lechera se la rebusca bien. Lo traigo a colación porque por estos días está empezando ¿cómo se llama? El Campeonato Mundial de no me digas. En Santa Fe, sí. Mirá. Hay un pueblo en Santa Fe que es el que fabrica las bolitas, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Sí. Sí, yo que algún día quisiera hacerme una escapada más que para ver cómo se hace la americana. ¿No? Con esas petas adentro. Pero una vez lo vi por televisión, pero no me quedó claro. No te alcanza, bueno, hay que verlo in situ. Es que ese tipo de conflictos no es lo que caracteriza a la sociedad en la que vivimos. Los conflictos que caracterizan a la sociedad en la que vivimos son conflictos de vida o muerte. Por eso hay una masa de violencia generalizada. Y por eso llegamos a disparates como un tipo caza una Kalashnikov, entra a un lugar y mata a 30 personas. Y otro agarra a otro, y alguien me va a decir, bueno, no en todos lados presenciamos esta barbarie. No, es cierto, hay sociedades capitalistas bastante más pacíficas. Uno siempre piensa en el norte de Europa. Pero bueno, no por casualidad, el Nordic Noir, del cual hemos hablado bastante aquí, está de moda en el norte de Europa. El nivel de barbarie también está allí presente. Y ahí el énfasis y el crecimiento de la novela policial escandinava. Pero lo que está claro es que cuanto mayor es la presión sobre las condiciones de existencia elementales, mayor es la masa de violencia. Donde la gente está más en peligro de vida, mayor es la masa de violencia. Entonces entendemos Siria, entendemos África, entendemos el conurbano bonaerense. Ahora, ¿eso con qué se cura? ¿Es inherente a la especie humana? No es inherente a la especie. Jane Goodall en algún momento se reconcilió y sacó esta conclusión, a saber, no, los seres humanos pueden ser buenos, pueden ser malos, pero básicamente, igual que los chimpancés, pueden corregirse. ¿A dónde vamos con todo esto? Que estamos por las elecciones. Vamos a ir a un acto enorme de violencia, porque la violencia no es simplemente matar, golpear, etcétera, etcétera. La violencia es también el engaño, es también la mentira. Y no solo el engaño y la mentira inmediata, este candidato teniente, ¿no? Porque además si uno presta atención, se les echaban solos. El problema es la violencia cotidiana que encontramos todos los días en los medios de comunicación que macanean, que transmiten ideologías sin ningún problema. Tienen ideología, la niegan por lo general, pero al negarla precisamente la contrabandean. En la escuela es una máquina de violencia. Alguien se va a enojar y va a decir, como los docentes, pero la escuela es la fábrica de la ideología más primitiva, la familia. Por esas dosis cotidianas de violencia vamos adecuando a los seres humanos a soportar una sociedad insoportable. Y los llevamos al punto de elegir a sus opresores.
de elegirlos voluntariamente. Por ejemplo, yendo a votar. Cuando un obrero va a votar y vota por Fernández Fernández, o vota por Macri, o por cualquier alternativa patronal, lo que está haciendo es lo que decía Kafka: el esclavo le saca el agua al amo y se golpea solo. Por eso parece voluntario. Pero yo quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Sorprendería a alguien saber que el 80 o el 90% de la población no tiene idea realmente del contenido concreto y específico de lo que va a votar? Y que vota simplemente por apreciaciones generales. Con Macri me fue bien, con Cristina me fue mal, o a la inversa. Y ese me fue bien o me fue mal es simplemente la suerte inmediata que te tocó en el pequeño lugar del mundo que habitas. Bueno, a ver, está claro, Eduardo, que en la campaña que propone Durán Barba, lo plantea abiertamente, que el voto es emocional, y por eso la campaña está centrada en situaciones emocionales, en sensaciones, y muy poco en contenido concreto. Y por un lado van así, por el otro lado también van a ir por la misma línea, más allá de tener como herramienta el poner en jaque a través de la economía, ¿no? Pero está muy claro, pero además, ¿por qué Durán Barba es un tipo relativamente exitoso en este campo? Por una razón sencilla: entiende muy bien la vida cotidiana del votante. Cuando te dice la elección se resuelve en los últimos 100 días, cuando te dice hay que ir a votar y poner énfasis en la última semana con tal y cual cuestión, y vos ves sobre qué cuestión está, bueno, está claro, lo tiene muy claro, lo tiene muy estudiado. No voy a decir que es un filósofo Durán Barba, porque le caería con el nombre, pero es un tipo de una enorme cultura. Y es un tipo que piensa seriamente las cosas que dice, no es un simple charlatán que habla y la pega de mago cacarulo. Es un verdadero técnico de esta cuestión. Y en esa técnica, ¿cuál es su punto fuerte? Que no anda pensando en abstracciones, el votante, una máquina racional de elegir entre elecciones racionales y libres, al estilo kantiano. No es el sujeto trascendental, una especie de maquinaria que razona en abstracción de ninguna otra presión. Es un sujeto concreto, inmediato, atravesado por la miseria, por la explotación, por la ignorancia, por la enorme ignorancia. Estoy teniendo unas discusiones en feo con gente que es kirchnerista, que llega al punto que me pone mal y algunas siempre se me escapa, porque yo no puedo creer la escasa memoria que tenemos. Vos decime lo que quieras, pero no me vengas a decir que Milani no existió. No me vengas a decir eso. Después yo voy al colegio y discuto con mi preceptora, que es ultramacrista, gana 2 mangos y es ultramacrista, ¿sí? Y le digo, pero fulanita, me voy a escrachar, pobre. Fulanita. No hagas lo que no te gusta que le hagan. Claro. Fulanita, escúchame, te prometieron pobreza cero. Bueno, pero son las circunstancias, porque en realidad no dijo exactamente eso. Hay una ceguera voluntaria que tiene que ver con una enorme incapacidad para razonar más allá del inmediato. Y eso ha sido preparado históricamente. No es de ahora. De ahí, cuando uno le exige a la izquierda hacer un esfuerzo por confrontar con eso, está diciendo: no te pliegues a esto, no seas parte vos de la violencia, es preferible que no nos votes, pero digamos lo que hay que decir. Entonces, obviamente la gente entiende y vota y hace lo que hace por sus intereses de clase, por sus intereses inmediatos, o sea, tengo que comer, tengo que hacer otro, pero esa es la violencia. La violencia es la miseria, la violencia es la desocupación, la violencia es el sometimiento a los punteros, la violencia es la represión a cualquier expresión libre. Anda a una fábrica a decir algo y vas a ver cómo salir como rapta por tirante. Toda esa violencia cotidiana que nunca llega a los diarios. No llega a los diarios por una razón sencilla: no es noticia, es lo de todos los días, es lo normal. Toda esa violencia se concentra en el momento que vos agarrás un papelito y lo pones en una caja. Entonces, las elecciones en una sociedad como la que vivimos son un gigantesco acto de violencia.
es la consumación de esa violencia gigantesca, que tiene la perversión de hacer que el que vota vote a sus propios carceleros. Entonces, es importante que tengamos esto en la cabeza, porque después la elección legitima. ¿Y qué legitima? Legitima lo que tenga que hacer el elegido. Lo eligieron. A ver, Macri no podría haber hecho nada, ¿sí? Buena parte de la clase obrera argentina, acordate cuando hablamos en su momento y lo anticipamos, el mazazo amarillo, de octubre del 17, porque buena parte de la clase obrera argentina lo legitimó, le dijo, sí, hace eso, sí, hacelo, dale. Macri no podría haber hecho eso es más, Macri no podría estar ni siquiera con la expectativa de una elección relativamente dentro, incluso poder ganarla, si no fuera porque hay gente que lo legitima para eso. Y que no ve el contexto general. Lo mismo con Fernández, te lo está diciendo en la cara. ¿Qué necesitas? Entonces, ese acto de violencia me parece que es importante destacar. Vamos a una elección. ¿Hay realmente una elección? ¿Se está eligiendo realmente algo? Y no me refiero a la vaciedad del contenido de las propuestas, porque lo que está en juego está muy claro. Ya lo dijo en su momento uno de los asesores que hablaba con Néstor y Cristina, Guillermo Calvo. Acá lo bueno de que gane Cristina es que le va a echar la culpa a Mauricio y va a hacer el ajuste. Entonces, nos aproximamos a un nuevo acto de violencia generalizada, masiva, enorme, y lo más probable es que el grueso del pueblo argentino vote por sus carceleros y después entre, como suele suceder, en esas crisis de conciencia, en esas crisis de credibilidad, que son el resultado de que siempre votás al que te hace las peores cosas. Lo voté a Alfonsín, ¿y qué te pasó? Y me cagó. Bien, entonces, ahora a vos te llama mucho la atención que supuestos pensadores, filósofos de izquierda llamen a pedir el látigo para que se golpeen los hipotéticos socialistas. ¿Y a vos qué te parece, Hernán? No, me parece eso, por eso. A ver, si nosotros que tenemos el estómago lleno, si nosotros que tenemos cierta capacidad económica, no digo para vivir tirando manteca al techo, pero sí no estamos pensando mañana qué hago para sacar un peso para comprar un pañal, para cambiarle el pañal que tiene hace 7 días puesto el nene y está todo lleno de ¿cómo se llama?, de paspaduras. Nosotros no estamos en esa situación. Si nosotros, que además tenemos cierto lugar en la sociedad, pensar es una capacidad humana general, pero pensar en el sentido de poder dar opinión, de poder expresarse, de tener la capacidad de convencer, de tener el entrenamiento para resolver problemas, si nosotros caemos en eso, y entonces, ¿qué le podés pedir al resto del mundo? O sea, hay algo que se llama la responsabilidad intelectual, que es un tema siempre muy llevado y traído, pero es un tema real. O sea, no puede ser que tipos que se dicen de izquierda, que se dicen revolucionarios, que se dicen que desean otro mundo, llamen a votar por Fernández. No puede ser, realmente no puede ser. Y menos con la acusación estúpida, con el argumento estúpido de que hay que derrotar a Macri. ¿Para qué? ¿Para que gane Alberto Fernández? Por favor. Si vos me decís, mira, yo voy a votar al FIT, porque no importa lo que sea el FIT. Yo los voy a votar porque por lo menos son consecuentes, por lo menos no han hecho todavía ninguna cagada, simplemente porque no estuvieron. Dale el argumento que quieran, y lo acepto. Yo voy a votar en blanco. Voy a votar en blanco porque el socialismo no va a elecciones. No hay ninguna propuesta que sea realmente socialista que vaya a elecciones. Estoy cansado de que me hagan el verso, estoy cansado de construir y de trabajar para gente que en última instancia lo que quiere es hacer una especie de Bernstein Argentina, y que no se anima a parecerse lo que es. De eso estoy cansado. Quiero hablar de cosas en serio, quiero hablar del socialismo. Y como a mí no me hablan de eso, no voy a votar a ninguno.
y se acabó. Y que gane el que se le dé la gana, no me importa, porque al otro día vamos a tener que estar en la calle igual. Ahora, si vos querés votar a FIT, bueno, votalo. ¿Qué querés que te diga? Sí, querés votar por Castañera, votalo, sí. Por supuesto, preferiría que hagas eso antes que me diga que voy a votar por Fernández como supuesta solución a Macri. Obviamente, si me decís que vas a votar a Macri, ya estamos, digamos, ya directamente no podemos hablar. Ahora, pero acordate de la preceptora, no le hagas eso. No, está claro, pero está bien, pero mi preceptora, sí. Hernán, no es una intelectual. No, está clarísimo. Está clarísimo. No te quiero dar más manija, pero está claro lo que está diciendo. Me parece que lo entendemos todos. O sea, a uno le puede exigir a un intelectual otras capacidades, otro análisis. Está claro. Y me parece que, por eso creo que hay un señalamiento que seguramente se va a hacer, porque pase lo que pase, la semana que viene va a haber un análisis de los números, y en ese análisis de los números vamos a ver que la sociedad es transversal, y que esa transversalidad hace, obviamente, que mucha gente que hasta ayer estaba en el barro y hoy ve asfalto vaya a votar por el gobierno, y nadie puede señalar ni criticar nada, son decisiones. Y lo mismo si tomamos en cuenta aquellos que efectivamente les hace ruido la panza y quieren votar por la otra fórmula. Me parece que uno puede analizar sin señalar, sin poner en tela de juicio por qué la gente hace tal o cual cosa. Después, el resto, obviamente, hay que evaluarlo. Una vez llevado adelante la elección, seguramente los números pasarán por un tamiz. Y el próximo lunes te invito a eso, si te parece. Sí, voy a estar de presidente de mesa otra vez. Oh, te vamos a llamar entonces. Nosotros vamos a estar en la transmisión, así que te vamos a llamar a ver cómo llegan los datos, ¿viste? Porque están todos desesperados cómo llegan los datos. Dale. Así que te vamos a llamar. En general, yo soy el último que entrega la urna. Porque estoy acá en San Martín, rodeado de punteros peronistas y del PRO. Los punteros del PRO son ex punteros peronistas, ¿no? Entonces, normalmente estoy solo, así que tengo que andar cuidando las urnas como quien ¿cómo se llama? Lo cuida más o menos. Como las ovejas. Sí, cuida la única oveja que le cuida de la manada de los lobos. Claro, sí. Por ahí algún sanguchito te van a convidar. Ah, eso sí. Eso te llenan el estómago. ¿No es cierto, Presi? Todo el tiempo, Presi. Un sanguchito, Presi, un café, pero después se ponen locos porque no los dejo tocar. Ahí ya me pongo Juan B. Justo. Dale, ¿no? Y, en Carrió, ¿viste? Acá no me toca la República, porque si hay algo que me indigna, ¿viste? Esa cosa punteril peronista, ¿no? Y del PRO, porque hay que decirlo esto, ¿no? Porque el PRO hace gala de que nosotros esas cosas no hacemos. ¿Qué no vas a hacer? Son iguales o peor que los otros. Bueno, Eduardo, te mando un abrazo, que tengas una buena semana el próximo lunes con la atención de siempre. Dale, pido un abrazo. Chau. Ahí estábamos con Eduardo Sartelli, nuestro columnista de los lunes, su mirada, las solicitadas, los intelectuales, bueno, tanto por discutir. El próximo domingo se deberá la incógnita. Próximo domingo se deberá la incógnita. Próximo domingo se deberá la incógnita.